Hola, espero que estén todos muy bien en casa junto a sus familias. Hoy día vamos a ver movimiento circular uniforme. A pesar de que ya lo vimos en clase, vamos a ir recordando algunos conceptos para que vaya quedando este contenido más claro, ¿ok? Bien. Lo primero que debemos saber es que cuando estudiamos un movimiento circular, vamos a presentar una velocidad de una partícula que esté moviéndose sobre esa circunferencia. ¿Cómo podemos determinar la velocidad de esa partícula? Si nosotros tomáramos el perímetro de la circunferencia y lo lográramos estirar, tendríamos esa distancia. La partícula, en dar una vuelta completa, lo hace en una distancia igual al perímetro. Por lo tanto, la distancia que recorre la partícula en una vuelta corresponde a 2πr. Si hablamos de un movimiento uniforme, quiere decir de que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Por lo tanto, el dar una vuelta completa es el tiempo que va a tardar, le llamamos periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Por lo tanto, al tiempo le llamamos periodo. Si queremos calcular la velocidad por definición corresponde al desplazamiento, en este caso sería d partido por el tiempo. Entonces, para el movimiento circular, la partícula, la velocidad con la cual se va a mover, va a ser 2πr dividido por el periodo, donde r corresponde al radio de la circunferencia. Entonces aquí tenemos nuestra primera ecuación. La velocidad es igual a 2πr partido por el tiempo. Esa velocidad, ¿cierto? Como es un vector, y el vector va cambiando en cada instante de tiempo, a pesar de que es un movimiento uniforme, siempre vamos a tener presente una aceleración. Me dirán, ¿pero cómo? Si el movimiento es uniforme, se supone que cuando hay un movimiento uniforme no existe aceleración. La rapidez o el módulo de velocidad va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, no va a presentar una aceleración angular. Pero sí va a haber una aceleración normal o aceleración centrípeta, que es el cambio de posición del vector en el tiempo. Esa aceleración está dada por la expresión de la velocidad al cuadrado partido por el radio. De esa manera vamos a poder obtener esa aceleración. Ahora bien, como tenemos periodos, se cumple también que el periodo es el inverso de la frecuencia. Por lo tanto, vamos a obtener que periodo es igual a 1 dividido por la frecuencia. Estas ecuaciones corresponden a las ecuaciones del comportamiento lineal del movimiento circular. Pero existen también otros movimientos, otros parámetros, que podemos verlo a partir de la variación del ángulo. Aquí lo que estamos viendo es solamente el comportamiento de la partícula que está girando alrededor. Veamos qué ocurre con todo el círculo.
Si recordamos, movimiento rectilíneo uniforme, teníamos la ecuación de posición y bien, tenemos la ecuación de posición de un movimiento rectilíneo uniforme. Haciendo el símil, tenemos que el ángulo cada vez va a ir cambiando. Por lo tanto, ahora en vez de tener la posición que se está moviendo lineal en el eje X, lo que vamos a tener va a ser una variación de ángulo. Por lo tanto, el ángulo con respecto al tiempo va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad, pero la velocidad con la cual el ángulo está girando. En este caso, la velocidad angular por el tiempo. Esta es la ecuación que nos va a permitir saber cuánto ha sido el ángulo que se ha desplazado con respecto al tiempo. Ahora bien, esta medida angular se mide en radianes. Entonces vamos a ver cuánto es la cantidad de radianes que se está moviendo con respecto al tiempo. Una vuelta completa corresponde a 2pi radianes. La velocidad angular corresponde a una vuelta completa, ¿cierto? En radianes, 2pi, partido por el periodo, por lo que tarda en dar una vuelta completa el ángulo, ¿ya? El ángulo en hacer una vuelta completa se demora 2pi. ¿En qué tiempo? En el tiempo de el periodo. Entonces aquí tenemos la expresión para la velocidad angular. También podemos obtener la velocidad angular, como sabemos que la frecuencia es 1 partido por el periodo, entonces podemos establecer que la velocidad angular también puede ser 2pi por f. De la ecuación anterior de velocidad podemos también inferir de que la velocidad angular corresponde a la velocidad lineal partido por el radio. Todas estas velocidades angulares, su unidad de medida en el sistema internacional corresponde al radian partido por segundo. Ahora bien, si nosotros quisiéramos, sabemos cuánto fue lo que se movió el arco, perdón, el ángulo, cuánto fue lo que se movió el ángulo, y quisiéramos determinar cuánto fue el arco, la distancia del arco que se desplazó, entonces tenemos que el arco va a ser igual a los radianes por el radio. Y aquí, como se trata de una medida de longitud, su unidad en el sistema internacional corresponde al metro. Veamos algunas conversiones que utilizamos en el movimiento circular uniforme. Tenemos revoluciones por minuto. ¿Qué quiere decir revoluciones por minuto? Quiere decir que una revolución corresponde a una vuelta completa. Entonces, ¿cuántas cantidades de vueltas logramos por minuto? Sabemos que la revolución por minuto, sabemos que una vuelta, ¿cierto?, corresponde a 2pi. Minuto, si lo queremos pasar al sistema internacional, entonces corresponde a 60 segundos. 2pi radianes. Entonces, si queremos pasar una cierta cantidad de revoluciones por minuto, radianes partido por segundo era la unidad de velocidad angular. Por lo tanto, si multiplicamos, ¿cierto?, la cantidad x
de revoluciones por minuto, si las multiplicamos por 2pi dividido en 60, entonces vamos a tener la cantidad de radianes partido por segundo. O sea, vamos a tener una cantidad I de radianes partido por segundo que corresponde a una velocidad angular. Ahora podemos simplificar esta expresión, ¿cierto? Simplificando por 2, entonces simplemente arriba nos quedaría pi y abajo nos quedaría 30. Si queremos una vuelta, corresponde a 360 grados. Entonces si queremos convertir en grados, tenemos que tener la cantidad de vueltas convertida en grados. Otra forma es, si tenemos la circunferencia, ¿cierto? Nosotros sabemos que la cantidad del perímetro corresponde a una vuelta. Por lo tanto, un perímetro, aquí sí, por lo tanto, corresponde al perímetro. El perímetro corresponde a una vuelta de 160 grados. Ahora bien, también podemos decir que una revolución son 360 grados. O bien, si trabajamos en radianes, una revolución equivale a 2pi radianes. Esas son las conversiones que vamos a necesitar para poder desarrollar nuestro ejercicio. Bien, veamos el siguiente ejemplo. El problema nos dice encontrar la velocidad angular de un disco de 38 revoluciones por minuto, así como su desplazamiento angular y lineal, si su movimiento duró 2 minutos. Lo primero que debemos de hacer es convertir las revoluciones por minuto a velocidad angular. Y para eso dijimos que la cantidad de revoluciones por minuto, para convertirlas, teníamos que multiplicar por pi y dividir por 30. Entonces, nuestra velocidad angular va a ser igual a x, que en este caso es 38, por pi dividido en 30. Para efectos prácticos, pi lo utilizamos como 3,14 simplemente. Entonces tenemos 38 por 3,14 dividido en 30. Eso nos da 3,98 radianes partido en segundo. Y ahí ya tenemos nuestra velocidad angular, que era lo primero que nos estaban pidiendo. Luego nos dicen determinar su desplazamiento angular si el movimiento duró 2 minutos. Entonces vamos a utilizar la ecuación. Desplazamiento angular va a ser igual a omega por el tiempo. Omega lo calculamos recién, 3,98 por el tiempo. En minutos, si trabajamos en el sistema internacional, serían 120 segundos. Hacemos la multiplicación, 3,98 por 120, eso es 477,6 radianes. ¿Ya? 477,6 radianes. Y nos está quedando la velocidad lineal, y dijimos que, perdón, el desplazamiento lineal, y dijimos que eso era desplazamiento angular por el radio. Entonces, va a ser 477,6 por R. Como el dato del radio no lo dan, solo podemos dejarlo
expresado. Veamos un segundo ejercicio. Bien, veamos este segundo ejemplo. Dice que tenemos una rueda, tiene un radio de 4,1 metros. ¿Qué distancia recorre en un punto de la circunferencia si la rueda gira recorriendo ángulos de 30 grados, 30 radianes y 30 revoluciones respectivamente? Bien, lo primero que debemos de hacer acá es obtener el perímetro. Sabemos que el perímetro es 2pi por r. Por lo tanto, 4,1 8,2 pi. Si lo calculamos, $25,75 metros. Ese es nuestro perímetro. O si lo dejamos en función de pi, ese sería. Nos piden calcular cuánto es lo que recorrió en 30 grados. Dijimos que el perímetro correspondía a 360 grados. Por lo tanto, $25,75 es igual a 360. Aplicamos regla de 3 simple. Y vamos a ver cuánto es lo que recorre. En 30 grados recorre 2,15 metros esa partícula que está en la circunferencia. $30 radianes, el perímetro, a 2 pi radianes. Por lo tanto, en esta ocasión nos conviene trabajar con 8,2 pi. Y queremos saber cuánto son en 30 radianes. Hacemos nuevamente la multiplicación. Y nos da que son 123 metros. Entonces, en 30 radianes avanzamos 123 metros. Y finalmente, tenemos que ver la cantidad de revoluciones. Dijimos que una revolución corresponde al perímetro. En este caso, 25,75. Entonces queremos saber cuántas van a ser 30 revoluciones. $772,5. Bien, ahí está el ejercicio completo. Nos piden primero encontrar el ángulo, lo que recorre en 30
Para eso, primero es necesario obtener el perímetro. Y luego, tener las relaciones perímetro, el perímetro, dar una vuelta completa, 360 grados, el perímetro, visto en forma radial 2pi, y una vuelta completa corresponde al valor del perímetro. Por lo tanto, de esta manera se resuelven estos ejercicios. Se ven un poco complejos, pero en realidad son bastante simples de resolver. Ok, entonces, en resumen, aquí tenemos presentadas las ecuaciones que vamos a utilizar para resolver nuestra guía de ejercicio. Para calcular la velocidad lineal o la velocidad tangencial, podemos extender varias ecuaciones, pero las más utilizadas son estas dos que nos presentan acá. Recordar que en el sistema internacional la unidad de medida es el metro partido por segundo. Para la velocidad angular presentamos estas tres formas de poder encontrarla y su unidad es radian partido por segundo. Para encontrar el ángulo, ¿cierto? Utilizamos esta ecuación y nos va a quedar en radianes. Si queremos transformar esos ángulos radianes en la cantidad de metros que se utilizó, simplemente multiplicamos los radianes por el radio y vamos a obtener los metros. La aceleración centrípeta, velocidad lineal al cuadrado partido por el radio, metros partido por segundo al cuadrado, su unidad. Recordar también cómo transformar de revoluciones por minuto a radianes partido por segundo. De otra forma, cómo pasamos revoluciones por minuto a velocidad angular. ¿Cierto? Recordar que un giro completo son 2pi, un minuto 60 segundos, si simplificamos, nos queda que hay que multiplicar la cantidad de revoluciones por minuto por pi dividido en 30 y vamos a obtener la velocidad angular. Bien, espero que les haya servido. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.